XHJCI 8.1 El Paso, Juárez y Las Cruces. Televisa Juárez, más que un canal. Le doy la bienvenida a una emisión más de Salud en Acción. Estoy muy contento de que nos acompañe y lo invito a que se quede durante esta hora porque tendremos mucha información importante para esta temporada invernal. El tema del día de hoy son las enfermedades respiratorias, cómo afectan, cuáles son los síntomas y ojo, si usted está padeciendo por algo y todavía no le dice su médico qué es lo que tiene, bueno, usted sabe que las líneas de teléfono se estarán abriendo más adelante a los números de teléfono que usted ya conoce, que es el 656-212-4024, 656-212-4025. Como lo mencioné hace un momento, el tema del día de hoy son las enfermedades respiratorias, pero para más información vamos a ver lo siguiente. Durante los cambios de clima y las temporadas de frío o lluvia, las enfermedades respiratorias suelen incrementarse de manera significativa, afectando principalmente a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Entre los padecimientos más comunes se encuentran el resfriado, la influenza, la COVID-19, la bronquitis, la faringitis, la sinusitis y en casos más graves la neumonía. Estas enfermedades son causadas principalmente por virus, aunque algunas pueden complicarse con infecciones bacterianas. Los síntomas más frecuentes incluyen escurrimiento y congestión nasal, dolor de garganta, tos seca o con flemas, fiebre, dolor de cabeza, cansancio, estornudos y en casos más severos, dificultad para respirar y dolor en el pecho. Especialistas señalan que los factores de riesgo más importantes son los cambios bruscos de temperatura, la exposición al frío, la convivencia en espacios cerrados y mal ventilados, la falta de higiene de manos, el estrés, el tabaquismo, la contaminación ambiental y un sistema inmunológico debilitado. En cuanto al estilo de vida, las personas sedentarias con mala alimentación, pocas horas de sueño o altos niveles de estrés laboral o familiar suelen enfermarse con mayor frecuencia y presentan síntomas más intensos. Por el contrario, a quienes realizan actividad física moderada, mantienen una dieta balanceada, se hidratan adecuadamente y controlan el estrés, tienen mayor defensa para enfrentar estas infecciones. Medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, usar cubrebocas si se presentan síntomas, evitar cambios bruscos de temperatura, ventilar espacios cerrados y mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente contra la influenza y el COVID-19. Finalmente, se hace un llamado a la población a no automedicarse. Para Salud en Acción, Sandra Uribe. A grandes rasgos, esto es lo que abarcan las enfermedades respiratorias, pero hoy tengo el gusto de que me acompañen dos médicos muy profesionales y obviamente especialistas en estos temas. De mi lado derecho se encuentra la doctora Elisa Barrera, quien es especialista en inmunología y biomedicina molecular, el cual le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y de mi lado izquierdo se encuentra el doctor Rubén Garrido, quien es cirujano de tórax y especialista en enfermedades respiratorias, que también nos hace el honor de acompañarnos esta tarde. Recordarle que usted tiene que estar muy al pendiente por si tiene alguna duda. Bueno, ellos están de oferta para cualquier tema. Digamos, ¿cuántos tipos de enfermedades respiratorias existen? De enfermedades respiratorias, bueno, habría que clasificarlas en dos grupos principales. Unas que tienen que ver con la vía aérea, que es la vía respiratorias, y luego lo demás con el parénquima pulmonar. Las que afectan a la vía aérea pueden ser de origen infeccioso, pueden ser por un deterioro crónico, por algunos hábitos como fumar, pero sin duda la etiología infecciosa es de lo más importante que puede haber, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, con tantos contaminantes, tantos pesticidas, tanta, contaminación que está en el medio ambiente diario en el aire, ¿cómo andan las estadísticas de estas enfermedades respiratorias en México?
Bueno, es interesante porque es evidente que la contaminación sí afecta a la vía respiratoria y sí tiene que ver con una mayor incidencia de infecciones, ¿no? Con otros factores como la mala alimentación, el no dormir bien, enfermedades como el cáncer, diabetes, hipertensión, algunos tratamientos que también bajan las defensas. Todo eso impacta en la vía respiratoria y eso predispone a que tengamos pues con mayor frecuencia infecciones virales o bacterianas, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, estamos pasando por una situación algo tensa, algo complicada. Hace algunos años vivimos una pandemia que no me va a dejar usted mentir en casa. No sabíamos si al día siguiente íbamos a despertar, así de sencillo. Pero hoy en día surge una nueva gripe, digamos, una nueva infección que está afectando parte de Europa, ¿no? Pues es estacional, es el H3N2, que es estacional, que ya sabíamos que iba a llegar en estas temporadas, sobre todo enero, febrero, a finales de diciembre. No es nueva, sí esperábamos esta variante, pero es verdad que cambió un poquito. Hay 7 diferencias, 7 mutaciones de este H3N2 y por eso se llama variante K, ¿no? Para poder saber que sí que hay diferencias. Entonces, lo interesante es que sí existe la vacuna para este H3N2, ya sabíamos que iba a venir, pero sí cambió un poco. Entonces, por eso está un poquito la gente un poquito alarmada, porque hay una variante nueva, pero la vacuna sigue protegiendo para evitar hospitalizaciones, evitar que se agrave la enfermedad, pero no va a evitar que enfermemos, porque sí hay diferencias. Ok, esta nueva cepa, digámoslo de esta manera, ¿surge aquí o surgió lejos de aquí, pero puede llegar? ¿Cómo está esta situación? Bueno, se piensa que surgió en otro lado, habitualmente de los países asiáticos, por la migración de las aves, vienen diferentes tipos de virus y nos llegan aquí a este lugar, a México, por ejemplo, al norte de América, llegan más o menos en estas fechas, generalmente es en enero, pero ahora se adelantó un poquito. Estamos teniendo ya problemas con algunos virus, no solamente el de la influenza, está el sincitial respiratorio, el COVID, ¿verdad? Que bueno, que no es necesariamente de esta estación invernal, sino cubre todo el año. Pero específicamente el de la influenza sí es de esta época, sí es en este tiempo, tiene que ver con la búsqueda de lugares más cálidos de algunas aves, y hoy en día por la tremenda migración y los viajes por medio, ahora que es tan fácil viajar en avión, subirse y estar un ratito en otro continente, pues llevamos y traemos diferentes agentes infecciosos, y en este caso el de la influenza pues es muy importante, ¿no? El de la influenza causa cada año muchísimos casos de enfermedades y con un grado importante, significativo de mortalidad, ¿no? Esta parte que mencionan que año con año estas cepas se hacen un poquito más resistentes, por eso existen estas vacunas que también debemos de estar año con año vacunándonos. Pero ojo, hoy las redes sociales y también los medios de comunicación están hablando demasiado de esta cepa que está afectando parte de Europa. Y por ahí yo supe que ya se confirmó el primer caso en México. ¿Esto es cierto? Sí, el 12 de diciembre en el INER ya identificaron la presencia de este virus, pero sí tuvieron que haber hecho una secuenciación. No es una prueba común de estas rápidas que utilizamos para la influenza A, la influenza B, sincitial, etcétera. Esto identificamos diariamente, ¿no? Aquí sí tuvieron que hacer una secuenciación, que es algo más complicado, y no lo vamos a estar haciendo para identificar esta cepa. O sea, la verdad es que vamos a tener gripe y no vamos a saber si es este H3N2. ¿Sí me explico? Entonces, pues simplemente tenemos que evitarlo en gente que sí puede generar una enfermedad grave, que sí se puede hospitalizar, como es en gente mayor de 60 años, en diabéticos, en hipertensos, en gente que tiene cáncer,
que está con un tratamiento inmunosupresor, que tiene las defensas bajas en niños menores de 5 años. En estas situaciones hay que vacunarse y hay que tratar de evitar enfermarse. ¿Cómo evitamos enfermarnos? Pues estando en un lugar cerrado, si yo tengo más de 60, si estoy con tratamiento inmunosupresor, tengo cáncer, tengo diabetes, pues me pongo un cubrebocas. Si estoy enfermo y tengo gripe, me pongo un cubrebocas para tratar de evitar enfermar al otro. Tratar de usar el gel, como que ya perdimos esa costumbre, pero este gel con alcohol es fabuloso porque no puedes estarte lavando las manos constantemente, pero sí puedes traer tu alcohol, tu gel y estarte cubriendo y eliminando los bichos para no dejar los virus en los elementos, en los objetos que tocas. Entonces, y vacunarse. ¿Quién se tiene que vacunar? Mayores de 60, menos de 5. Tienes diabetes, hipertensión, estás con tratamiento de cáncer, tienes las defensas bajas, vacúnate. Eso es gratuito. Si no estás en este grupo, vacúnate. Te va a costar, pero muy eficiente para tratar de evitar enfermarnos. Todos tendríamos que vacunarnos si tenemos la posibilidad de hacerlo. Es mejor vacunarse, pero la doctora lo tocó muy suavecito. La pregunta es, ¿qué tan mortal puede ser? Bueno, se habla de 1 de cada 1000 mueren por causa de la influenza. Y esto es importante porque en general el virus de la influenza, específicamente el H3N2, es un virus que va mutando, va cambiando cada año. Normalmente una vacuna dura 5 años el efecto, pero el problema es que el virus tiende a cambiar, a mutar, y entonces la vacuna que nos pusimos el año anterior ya no nos va a servir este año. Y tenemos que vacunarnos este año para cubrirnos de esto. El problema con esta variante K es que esa parte no está incluida en la vacuna. Entonces, con la vacuna evitamos el virus de la influenza, digamos, habitual que tenemos. Pero esta variante ya está por ahí, junto con otros virus. Y entonces se espera que vamos a tener más casos de infecciones por influenza, de gripe, digamos, como se dice coloquialmente. Vamos a tener más casos y el problema es que se comporta igual que los demás virus de la influenza. El 1% se va a morir, pero no es lo mismo que haya 1000 infectados y se muere uno, así hay 10,000 infectados y ya se van a morir 10. Entonces, tenemos que cuidar a las personas que son susceptibles. Los jóvenes generalmente no se van a ver muy afectados, pero el problema es que tienen abuelitos en casa, sus papás, y entonces si ellos se infectan, lo van a llevar a su casa y nuestros seres más queridos van a ser afectados por nosotros mismos. Más adelante estaremos tocando cuál sería el sector más vulnerable y cómo es que se tienen que vacunar. Les recuerdo que usted está en Salud en Acción. Nosotros hacemos rápidamente una pausa y regresamos con más. De los creadores del Maratón Guadalupe Reyes, llega la Copa Mundial de la FIFA 2026. El maratón inauguración final. 38 días de fiesta y todos participan. Porque el mundial es nuestro y vas a vivirlo todo por Televisa y ViX. La temporada de inscripción para obtener un seguro de salud individual y familiar ya comenzó. Lo mejor que puedes regalarle a tu familia es la tranquilidad de estar protegidos con un seguro médico. En Texas Medical Care Plans podrás calificar para obtener una cobertura a muy bajo costo o incluso sin costo mensual. No esperes más. Aprovecha este periodo de inscripción y asegura tu cobertura para el próximo año. Inscríbete hoy o actualiza tu plan de salud. Llama ahora a Texas Medical Care Plans con Francisco Treviño al 915-781-1614. N+, el productor de contenido noticioso en español más grande del mundo, está aquí. N+ está aquí. En una hora.
Despierta, un noticiero de N+. Está aquí, en lo que te importa. Está aquí con las historias que nos marcan y las que nos inspiran. Fútbol te toca y te toca. Los 80 fue... N+ está aquí, en el centro de la conversación. En la parte de estadios. Pudieron poner su agenda. En cada búsqueda. En cada pregunta. Le hace bien saber. ¿Qué haces para descansar el cuerpo? ¿Qué se siente estar de regreso? De inicio a fin, 24/7, 365 días al año. N+ está aquí, en tus manos. Como lo quieras escribir, lo puedes ver, escuchar y leer. N+. Decide informado. ¿Qué tenemos en común el señor que vende fruta, el cerrajero, ella, tú y yo? Que ahora todos podemos pagar y cobrar con Cody. Es Cody. Me encanta porque es bien fácil y seguro. Es Cody. Sea de día o de noche, Cody. Cody siempre está disponible. Es rapidísimo, justo lo que necesito para las ventas. Además no cuesta. Es negocio redondo. 0 comisiones. Y 0 complicaciones. Somos 100% Cody. Regresamos, usted está en Salud en Acción. Más adelante usted podrá hacer y aclarar todas las dudas que usted tenga mediante una llamada telefónica, pero antes vamos a ver la opinión del doctor Daniel Cruz. Buen día para todos. En la estación invernal a punto de comenzar la siguiente semana, se incrementa en un alto porcentaje las infecciones de vías respiratorias altas, como faringitis, amigdalitis, laringitis, etc. Y casi siempre como complicación también de vías respiratorias altas, como bronquitis, neumonías, etc. Por lo tanto, es bien importante prevenir y cuidar nuestras vías respiratorias al pasar de un ambiente caliente o frío. No automedicarse y mucho menos utilizar antibióticos no indicados por algún médico, ya que esto va generando resistencia al medicamento, es decir, que el antibiótico va perdiendo su efectividad con el tiempo y en contra de los patógenos. Asimismo, a los compañeros médicos tratar de utilizar las pruebas rápidas de detección de estreptococo, influenza o algún otro patógeno, que muchas veces no se emplean para evitar el costo al paciente. A la gente se le sugiere consumir mayor cantidad de vitamina C natural en frutos cítricos, naranja, limón, mandarina. Asimismo, cubrirse nariz y boca cuando salgan de lo caliente a lo frío. De este sencillo modo, estando sanos, disfrutaremos más nuestras fiestas decembrinas. Gracias. Bueno, esta es la opinión donde a grandes rasgos también nos mencionan qué es lo que debemos de hacer nosotros como los simples mortales que no sabemos cómo cuidarnos o cómo no afectarnos, porque también nosotros mismos somos los que nos dañamos. Pero ¿qué les parece si nos vamos a revisar los posibles casos? Pacientes que llegan a su consultorio con diferentes síntomas y cómo los atenderían ustedes y cuál sería el proceso que se llevaría a cabo para sanar a este paciente, ¿les parece? Sí. Vámonos con el caso número 1, es un caso bastante interesante. Es un hombre de 30 años, trabaja en una oficina, hace poco ejercicio, duerme entre 5 a 6 horas, tiene carga laboral, suele usar el transporte público y recientemente estuvo expuesto al frío. Los síntomas que presenta es congestión nasal y estornudos, escurrimiento nasal transparente, dolor leve de garganta, tos ligera, cansancio y solo febrícula. ¿Cómo atenderían a este paciente al momento de llegar al consultorio? Bien, este es un caso clásico de una infección de vías altas, de vías respiratorias altas. Las vías respiratorias altas son la nariz, los senos paranasales, la faringe y hasta ahí podríamos decir son las infecciones de vías respiratorias altas. Y esto pues es lo habitual, empieza uno como se menciona el caso, con malestar general, escurrimiento nasal y se puede autolimitar allí, pero y nosotros ¿qué tenemos que hacer con ese paciente? Pues darle tratamiento para los síntomas y manejar algún antiviral, eso es lo ideal.
En este momento, con este peligro de la epidemia, pues hay que hacer una prueba rápida de influenza para saber si efectivamente es influenza tipo A, tipo B, y de esta manera poder dar el antiviral apropiado. ¿Cómo sería esta prueba rápida? Se hace con un hisopo en la nariz y se hace inmediatamente. Hay un catalizador, digamos, que se pone en contacto con esto y cambia de color y nos dice qué virus puede ser. Hay unos más complejos que incluso incluyen el COVID, el sincitial respiratorio, y de esta manera podemos saber, pero si sabemos que es influenza, ya podemos enfocar el oseltamivir, ha demostrado ser el antiviral que acaba con este virus, y de esta manera el paciente ya no tiene el agente infeccioso y podemos trabajar pues antiinflamatorio. ¿Y en un lapso de cuánto tiempo tenemos el resultado en esta prueba rápida? 15 minutos, 20 minutos, depende de qué tan ocupados estén en el laboratorio. Perfecto. Pero realmente es muy rápido. ¿Les parece si revisamos el segundo caso? Adelante. El segundo posible caso, que muchos llegamos a sentir estos síntomas, es una mujer de 38 años, es maestra de primaria muy activa, camina diariamente, no fuma, pero está expuesta al polvo del salón. Últimamente ha tenido estrés y ha dormido poco. Los síntomas que presenta es tos persistente de 5 días, flemas amarillas algo verde, molestias en el pecho al toser, silbidos leves al respirar, cansancio, fiebre ligera los primeros días. Bueno, por la edad y la sintomatología probablemente es una paciente que tiene un problema alérgico y ya se le complicó con algo bacteriano porque tiene ahí una secreción que ya no es esa transparente, que es lo típico de las infecciones virales, y entonces aquí nuevamente valdría la pena hacer, yo no se le haría la prueba rápida, ¿no? Pero sí habría que descartar un problema ahí diré el doctor, de asma, ¿no? Diré el doctor aquí, el doctor Garrido. Luego citaría a la paciente para hacerle una espirometría y descartar que sí que hay un componente de asma ahí atrás. Ya después alergia, que hayan pasado los síntomas. Ya después de que haya pasado los síntomas. Entonces primero hay que tratar la infección, sale de la infección y luego vemos qué fue realmente lo que generó ese problema, ¿no? Si es un problema alérgico que está ahí atrás. Pero esto ya nos indica que es más bacteriano. Entonces si lo ve un médico, probablemente sí que le va a recetar un antibiótico. Lo ideal sería hacer un exudafaringio, hacer un cultivo y saber si es realmente algo bacteriano. Con las pruebas rápidas podríamos saber si es neumococo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nos alarmaría. Pero probablemente el médico sí que le daría un ¿Y este antibiótico sería mejor inyectado o en pastilla? No, ya inyectado lo dejamos para casos hospitalarios, ¿cierto? Ya la verdad es que hay muy buenos antibióticos y sí tendría que ser un antibiótico, siempre empiezas por lo más común y luego ya te vas a antibióticos más serios. Por eso es importante ver a un médico para que recete el antibiótico también de acuerdo al antecedente de los pacientes, si han recibido otros antibióticos, si son resistentes, alérgicos, no alérgicos. Entonces hay que tomar en cuenta varios factores para elegir el mejor antibiótico en cada caso. ¿Les parece si revisamos un caso más? Solo quisiera agregar el hecho de puede ser silbidos, un origen asmático, pero una bronquitis aguda da también sensación de opresión torácica y puede dar sibilancias generalmente asociadas con estertores, que es un crujidito, ese crujidito que a veces escuchamos porque hay secreción a nivel bronquial. Entonces, estamos viendo que ya esta enfermedad seguramente empezó en vía respiratoria alta, pero ya descendió a la vía aérea baja, que son los bronquios. Que no es lo ideal, o sea, no debería. Y que ya se complicó, que probablemente empezó con algo viral como el otro caso, ¿no? Con una infección de vías respiratorias altas y luego bajó ya esta infección y ya está complicado con algo bacteriano, ¿no? Sí, seguramente, porque la secreción al tornarse amarilla o verde quiere decir que es bacteriana. Y entonces necesitamos agregar un antibiótico. Me gusta este debate. ¿Tenemos un caso más? Ustedes me dicen si lo revisamos o adelante. Sí, échenle pues. Vamos con el tercer y último caso, que es un hombre de 67 años, jubilado, actividad física moderada, camina entre 3 veces por semana,
tiene antecedentes de hipertensión controlada, no fuma, pero vive en zona de mucha contaminación. Los síntomas que presenta es tos con flemas espesas, fiebre de 38.5 grados, falta de aire al caminar, dolor torácico al respirar, cansancio intenso y escalofríos. Sí, este es un caso, vemos un paciente que tiene una comorbilidad, tiene hipertensión, ya tiene 68 años, es alguien que ya es susceptible de esta población que, quiero decir, que una neumonía es la infección que más muertes causa. De todos los procesos infecciosos, lo que más mata gente son las neumonías, y es en personas de más de 60 años que tienen comorbilidades, como es el caso de esta persona. Ahora, él ya tiene un proceso en el cual tiene fiebre elevada de más de 38.5, ahí ya sospechamos una infección bacteriana, y tiene dolor torácico, tos, expectoración. En este caso es muy difícil diferenciar entre una neumonía y una bronquitis. Es necesario en este paciente hacerle una radiografía de tórax para descartar la posibilidad de una neumonía, porque la neumonía, el hallazgo diagnóstico es un infiltrado pulmonar, y eso lo vemos en una radiografía de tórax. No lo podemos discernir clínicamente, tenemos que pedir una radiografía de tórax, ¿no? Muy bien, estos casos son muy interesantes y cómo ustedes como médicos los manejarían, porque son lo que ustedes viven diariamente. Pero vamos a definir cuáles serían las enfermedades o ponerles ahora sí que nombre a las enfermedades respiratorias más comunes. Bueno, las enfermedades respiratorias más comunes son la rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis, traqueitis, bronquitis y neumonía. Ahora va una pregunta directa. ¿Tienen cura estas enfermedades? Ojo, lo pregunto porque mucha gente en casa y muchos de los pacientes cuando llegamos al médico es lo que decimos: ¿me voy a curar? ¿Tienen cura? Sí, sí, todas estas tienen curación. Insisto, algo grave es el caso de una neumonía. Una neumonía sí es algo grave y tenemos que atenderlo con mucho cuidado. Yo personalmente en mi consulta la radiografía de tórax se vuelve como la credencial de mis pacientes, porque ahí podemos ver si realmente es un cuadro neumónico, porque una neumonía muchas veces es de tratamiento hospitalario. Ahora, las bronquitis o bronquiolitis en niños, esas son también de tratamiento muchas veces hospitalario. Al decir tratamiento, perdón la interrupción, al decir tratamiento hospitalario, ¿a qué nos referimos? A ingresar al paciente a un hospital y poder ponerle una vía, lo que le decimos un suero, ¿verdad? Le ponemos una vía parenteral, le ponemos soluciones y por ahí le podemos pasar una serie de medicamentos que son más potentes, digamos, y van más directamente al sistema circulatorio que si lo hacemos por vía oral. Además de que ahí tenemos al paciente vigilado con su oxigenación, podemos darle un aporte de oxígeno por si se baja la oxigenación, y tenemos todo un personal que está pendiente de que la evolución sea apropiada. Muy bien, pues estos temas son bastante interesantes y más en esta temporada invernal que necesitamos estar muy al pendiente y, como ya lo dijeron los médicos, cuidarse mucho lo que es su nariz, su boca, su garganta al momento de hacer estos cambios fuertes de temperatura. Hacemos nosotros rápidamente una breve pausa, regresando se abren las líneas de teléfonos. Nosotros vamos y volvemos.
¿Su plan de Medicare no cumple con lo prometido? ¿No cubre sus medicinas y a los doctores de siempre? Aún está a tiempo de hacer un cambio. En Advisors Tax Life and Health, Elsa Rivera y su equipo de expertos revisarán su plan para asegurarse de que reciba todos los beneficios a los que tiene derecho. No espere más, nuestra ayuda es completamente gratis. Podría estar inscrito en un plan que no es el adecuado para usted y con una sola llamada podemos ayudarle. Llámenos hoy al 915-881-4000 o visítenos en 1452 Norte Zaragoza. Recuerde, las inscripciones anuales comienzan el 15 de octubre. Advisors Tax Life and Health. Su tranquilidad es nuestra misión. Soy Javier Flores y estas son las breves al día. El día de hoy se llevará a cabo la ya tradicional rodada navideña ciclista en su 10ª edición, destacando que la inscripción constó del donativo de un juguete que serán donados a la campaña Santa Bombero. La rodada es organizada por la Fundación Somos Más Causa, dará inicio a las 6 de la tarde y además se contará con rifas, premios para los ganadores, así como de deliciosa comida. Este domingo las calles de Ciudad Juárez se llenaron de baile, carros alegóricos, música e historia durante el tradicional gran desfile que conmemoró el aniversario número 366 de la fundación de la ciudad. El recorrido inició al mediodía en la calle Durango y durante 3 kilómetros los artistas y bailarines invitados deleitaron a los espectadores ofreciéndoles uno de los espectáculos más importantes de la temporada. El talento chihuahuense continúa esparciéndose a lo largo del mundo, ya que en días anteriores el director de orquesta originario de Chihuahua, Ricardo Guzmán Terraza, se presentó como el titular de la orquesta de la Asociación de Músicos Amateur de Alsace en las ciudades francesas de Estrasburgo y Bendegheim. Estas presentaciones marcaron un momento clave para la carrera del joven músico, que actualmente ya se encuentra preparando sus siguientes presentaciones. Estas fueron las breves al día. Atendiendo a la comunidad cristiana desde 1996, Holy Spirit Christian Store los invita a visitar y descubrir nuestra gran cantidad de artículos religiosos e inspiracionales. Hola, soy Armida de Holy Spirit Christian Store, preparándonos con bellos regalos para todas ocasiones. Gran variedad de rosarios y Biblias en español. Vengan y visítenos. Aquí los esperamos en el 1895 George Dieter. Estamos de regreso, qué bueno que continúa con nosotros. ¿Qué cree? Se abren las líneas de teléfono para que usted aclare cualquier duda que tenga, por más mínima o porque en la casa le digan, esa es una duda muy tonta. Usted, ninguna pregunta es tonta, así que puede llamar a aclarar todas esas dudas. 656-212-4024, 656-212-4025 son los números de teléfono a los que usted se puede comunicar. Lo digo y me gusta decirlo, aprovechen los doctores que están de oferta y pueden aclarar esos temitas que usted tiene pendientes. En lo que entra alguna llamada, estamos con los temas de las enfermedades más comunes. Mencionamos ahorita algunas, pero la mayoría empiezan aquí cuando se convierten o avanzan a la parte del tórax o el pecho. ¿Es cuando se complican o se pueden complicar desde arriba? Bueno, cuando se tiene secreción, algo que puede ocurrir es que se puede broncoaspirar esa secreción. Entonces de repente cuando estamos comiendo nos atragantamos y echamos ese moco infectado y se puede ir al pulmón. Y ese tipo de problemas pueden ser más graves que la evolución natural de la enfermedad. Tenemos por ahí una llamada, doctor. Saludamos, muy buenas tardes. ¿Quién nos llama? Margarita García. Margarita, cuéntenos cuál es su duda. Mi duda es que siempre, todos los días, amanezco con la nariz congestionada. ¿En cualquier época del año? Sí, tengo este año que me he estado dando cuenta que sí. Entonces, seguramente la exposición constante a algo que está tal vez en su área laboral, en su casa, le está generando ese proceso inflamatorio. Entonces, muy probablemente usted es alérgica, nunca es tarde para empezar a ser alérgico y probablemente usted tiene una rinitis alérgica y eso le está generando el problema. Cuando hay rinitis predispone a la sinusitis y eso da un síndrome de goteo posterior que sobre todo en las noches genera tos. Entonces sí conviene acudir con un médico, el de su confianza, para que la estudien apropiadamente.
Gracias por su comentario, que tenga muy buena tarde. Sí, gracias. En este caso específicamente, la rinitis, ¿cómo se trataría? La rinitis se trata con antihistamínicos, que son antialérgicos. Se trata y se investiga cuál es la causa de esa alergia, porque puede ser cualquier cosa. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que pudieran estar afectando a esta persona? Por ejemplo, el polvo casero, los peluches, la alfombra, o alguna planta, un árbol que tenga en casa, a lo que es, pero eso suele ser estacional. Cuando es todo el tiempo, generalmente pensamos en ácaros del polvo. Muy bien, tenemos otra llamadita por ahí. Buenas tardes, ¿quién nos llama? Buenas tardes, el señor Adrián. Adelante, señor Adrián, cuéntenos cuál es su duda. Tengo fibrosis pulmonar, ¿qué es bueno para componerme? Bueno, esta es una enfermedad donde el pulmón ha empezado un proceso de cicatrización por un proceso inflamatorio crónico, y lo que conviene es saber por qué es la fibrosis y, dependiendo de la causa de la fibrosis, llegar a un diagnóstico apropiado y dar el tratamiento apropiado. Por ejemplo, puede ser por alguna enfermedad autoinmune. Aquí la doctora Barrera sabe mucho más que yo de esto, pero artritis, lupus, que puede estar atacando su pulmón y por eso está generando cicatriz en su pulmón. Si esa es la causa, hay que dar un tratamiento reumatológico y dar un tratamiento antifibrótico para que la enfermedad no progrese, detenerla lo más posible. Muy bien, si estamos en lo correcto, ¿cómo se atendería? Totalmente. Primero hay que hacer un diagnóstico de cuál es la causa. Pueden ser enfermedades autoinmunes, puede ser que sea por trabajar en algún lugar donde respiró algunas sustancias tóxicas, porque tenía pájaros y respiró algunos componentes de los hongos del excremento de los pájaros. Y bueno, sí hay que hacer un diagnóstico. Hay que acudir con un neumólogo especialista para dar el tratamiento específico y un antifibrótico para... Muy bien. Para importante, señor, que se acerque. Muchas gracias por su comentario. Tenemos por ahí otra llamadita. Muy buenas tardes. ¿Quién nos llama? Buenas tardes. Adelante. ¿Cuál es su duda? Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Cuál es su duda? Oiga, para preguntarle sobre... Tengo un niño chiquito de 7 años. Hágame el favor de bajarle el volumen a su televisor y escucharnos solamente por la bocina. Sí. Gracias. Sí. Tiene 7 años el niño y seguido se enferma de la laringitis. ¿Qué se recomendará a usted? ¿Llevarlo con un especialista o qué haríamos? Pues primero que esté vacunado. En esta época de influenza, primero que se vacune contra la influenza, que se asegure que tiene todas sus vacunas en orden. Y pues hay que ver muchos factores, sobre todo si el niño está asistiendo a la escuela. Es muy difícil evitar que cada vez que va a la escuela tenga contacto con otros compañeritos que están enfermos, y entonces eso es el cuento de nunca acabar en esta época. ¿Qué podemos hacer? Pues cubrirlos del frío, que no respiren el aire frío, que estén bien alimentados, que coman bien, y tratar de exponerlos lo menos posible a gente que esté enferma. Es muy difícil en la escuela evitarlo. Entonces, pero si está enfermo, sí acudir con el médico para saber si es viral, si es bacteriano, si necesita o no antibiótico. Es muy importante. No autorrecetarse. Eso es muy importante. Sí, es muy importante. Que no se autorrecete y sí acudir con el médico y tratar de evitar lo más que se pueda, pues exponerlo a gente que esté enferma, porque seguramente está adquiriendo de alguien más que esté enfermo la enfermedad. Agradecemos su comentario. Que tenga muy buena tarde. Igualmente, gracias. Tenemos otra llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Buenas tardes. Jesús Alarcón. Adelante, Jesús Alarcón. ¿Cuál es su duda? Mira, tengo problemas para respirar y yo me estoy poniendo siempre en la nariz para que no se me reseque una sustancia líquida que es manzanilla con aceite de almendras y le echo un poquito de Big Vaporub para poder respirar, para que se me refresque y que no se me quede la nariz tan seca.
realiza esta mezcla, ¿es correcto? Bueno, doctor del Seguro Social. Sí. Las sustancias oleosas no son muy recomendables para la vía aérea porque si se inhalan y se van al tracto respiratorio bajo, pueden generar problemas crónicos a largo plazo. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer es un diagnóstico preciso de a qué nivel tiene la obstrucción. La sensación de falta de aire es porque algún lugar está tapado, no está pasando el aire apropiadamente. Entonces hay que saber exactamente el nivel. Si es en la nariz, como entiendo por lo que nos está contando, hay tratamientos muy específicos con sustancias hipertónicas y algunos antiinflamatorios locales, además de tratamiento sistémico. Es tratable, se puede tratar muy bien, ¿eh? Entonces, antes de que él siga poniéndose esta mezcla, esta sustancia, es importante que acuda con un médico, pero ¿qué tipo de médico? Puede ser un otorrinolaringólogo, si es la nariz, o puede ser un neumólogo, porque el neumólogo va a ser un diagnóstico más integral. Yo personalmente recibo pacientes que vienen con un diagnóstico, por ejemplo, en el caso de la laringotraqueitis, y cuando los reviso realmente son asmáticos. Y entonces hay que hacer el diagnóstico. No es tan sencillo. En las enfermedades respiratorias, todo el mundo la hace de tos porque todo el mundo tose, ¿verdad? Sí. Todo el mundo nos la hace de tos, pero es un reflejo natural tratando de liberar algo que está obstruyendo. Pero puede ser secreción o puede ser inflamación. Y ese mecanismo recurrente genera más inflamación, la inflamación más tos o estornudo, y entonces entra en un círculo vicioso del que no puede salir. Muy bien. Por ahí creo que tenemos... Que no se haga ese lavado. Otra llamada. No se haga ese lavado y recibimos la otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos saluda? Buenas tardes. Soy la señora Angélica. Adelante, señora Angélica. Bájele el volumen a su televisor, por favor. Sí, hace 5 años a mí me operaron de cáncer de mama y las radioterapias que me dieron me afectaron los pulmones y desde entonces me dijo el doctor que mis pulmones estaban muy afectados y a mí cada invierno me da una tos espantosa, pero espantosa. Ahorita tengo una tos que traigo muchísima flema y tos y flema. En la noche no puedo dormir porque la flema me ahoga. Y entonces el doctor de seguro me dijo que yo ya me voy a quedar así, que mis pulmones están muy afectados y que la enfermedad va a ser progresiva. Yo quiero saber si hay algún medicamento que pudiera, cuando menos, aliviarme un poco. Muchas gracias. Hay que hacer un diagnóstico preciso. Hay que tratar de delimitar el daño que causó la radiación. La radiación genera inflamación y genera fibrosis, etcétera. Y entonces hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un estudio que se llama espirometría para saber cuál es la capacidad pulmonar y tener una referencia de mejoría o progresión de la enfermedad. Entonces es muy importante hacer un diagnóstico. Yo le recomiendo que sí acuda con un neumólogo para que haga un diagnóstico preciso de qué tanto pulmón está dañado y qué tanto pulmón está funcionando, por decirlo coloquialmente, ¿no? Qué tanto pulmón está funcionando bien y qué tanto pulmón está fallando. Y a qué nivel, si es la vía aérea o es, digamos, la carnita del pulmón, que es el parénquima, lo que está afectado. Hay que hacer un diagnóstico muy preciso, ¿eh? Porque sí puede mejorar y puede tratarse. Exactamente. Muchas gracias por su comentario. Ahí está el consejo de los doctores. Atiéndase, que es lo más importante. Gracias por llamar y gracias a todos los que nos hicieron el favor de comunicarse con nosotros para aclarar todas sus dudas. Quiero recordarle rápidamente que Salud en Acción lo hace usted con todas sus dudas y obviamente con los médicos que nos acompañan para mantenernos bien informados. Nosotros hacemos rápidamente una pausa. Regresamos con más de Salud en Acción. Quiero cantar
¿Alcanzará para todo? Claro. Estamos aquí para disfrutar. ¿Para mí? Me toca yo mismo. Esta Navidad, el mejor regalo es estar juntos. Yo estoy bien con mi plan actual, no tengo que hacer nada. Vienen cambios. Pregúntale a Silvia. Hola, soy Silvia de Advantage Insurance Plans. Pregúnteme acerca de sus beneficios de Medicare. Yo con gusto le ayudaré. Su bienestar es nuestra prioridad. Héctor González, licenciado en Ciencias de la Comunicación con más de 30 años de trayectoria en los medios. Héctor es un periodista cercano a la gente que busca crear puentes de comunicación sólidos entre quien requiere ayuda y quienes la pueden ofrecer. Con experiencia en todo tipo de coberturas periodísticas, destacando las realizadas en desastres naturales, es un periodista apasionado, franco y directo. Héctor González, solo por Televisa Juárez. Televisa te acompaña. Soy orgullosamente juarense y fundador de Líderes del Cambio. Antes de contarles mi historia, quiero agradecer a mi familia, que siempre ha estado ahí, enseñándome que los valores, la constancia y el amor al prójimo son lo que nos hace grandes. Líderes del Cambio nació para que los jóvenes de Juárez tengan un espacio donde sus ideas sean escuchadas y sus acciones puedan transformar la ciudad. Justo ahora estamos arrancando nuestra segunda edición y este movimiento ya es una realidad que se va construyendo día a día. Mi camino también me llevó a la Cruz Roja, donde tuve el honor de ser jefe local de intervención comunitaria en el área de juventud, liderando proyectos y actividades que llevaron ayuda real a quienes más lo necesitaban. Hoy quiero decirles que como jóvenes tenemos la capacidad de movernos, de levantar la voz y de hacer que las cosas pasen. No necesitamos esperar a que otros decidan por nosotros. Cada gesto, cada acción, por pequeña que parezca, puede marcar la diferencia en la vida de alguien. La verdadera fuerza está en creer en nosotros mismos, apoyarnos entre compañeros y aprender de la experiencia de quienes han recorrido el camino antes que nosotros. Solo así podemos transformar nuestra comunidad, nuestra historia y construir un futuro que valga la pena recordar. Así es, tristemente ya estamos entrando a la recta final de Salud en Acción del día de hoy. Importante aclararlo del día de hoy, que el tema son enfermedades respiratorias, pero vámonos rápidamente con mito o realidad. Aquí me gusta porque son dos puntos de vista totalmente diferentes. Aquí yo siempre lo digo, lectura robada, yo leo y el que diga yo es el que responde, ¿les parece? Vámonos con el primer mito o realidad. Esto es muy interesante porque son diferentes situaciones, es como hacer un resumen de todo lo que hemos platicado durante esta hora. Vámonos con el primero. ¿El frío es causa de resfriados o gripe, mito o realidad? El frío no es la causa. El resfriado o gripe es un proceso infeccioso, pero el frío lo predispone. Entonces no es un mito, es una realidad. El frío a menor de 10 grados centígrados hace que los mecanismos de defensa sean más lentos. Y poco efectivos, digamos. Y hay por ahí estudios que dicen que por abajo de 5 grados, o sea, baja la temperatura 5 grados y entonces efectivamente los cilios, que son como unos pelitos, que tratan de expulsar a los patógenos, pues dejan de movilizarse adecuadamente y reducen la cantidad de partículas que eliminan a esos bichos. Entonces sí, las mamás deberíamos de proteger la nariz, nosotros deberíamos de protegernos la nariz, si es que la temperatura del aire es baja, ¿no? Sí. Híjole, esta temporada yo sufro de frío, pero bueno. Sí, la segunda, mito o realidad, ¿los antibióticos son la cura de los virus respiratorios? No, no son la cura, existen antivirales, pero que son específicos para cada virus. Por ejemplo, hay antivirales que no son útiles para influenza, hay antivirales que son útiles para sincicial respiratorio y los antibióticos serían útiles para bacterias, para los neumococos. Entonces es importante acudir con el médico porque es el que te va a decir si es bacteriano, si es viral y qué medicamento es el adecuado para esa enfermedad. Mito o realidad, lavarse las manos y ventilar espacios es la clave para prevenir las enfermedades por virus respiratorios. Es la clave para prevenir infecciones por virus. El lavarse bien las manos.
el no estar tocándonos, porque tenemos gripa, nos sonamos la nariz, y luego saludamos al vecino y ya contagiamos a medio mundo. Contagiamos a todo mundo. Muy bien, ¿mito o realidad? ¿La vacuna contra la gripe causa gripe? No, para nada, para nada. Estos son ya, las vacunas actuales son con componentes de los patógenos. Es verdad que hay ciertas vacunas, por ejemplo esta que se aplica vía inhalada, que es como un spraycito, esa sí es patógeno vivo. Entonces, igual para las vacunas, pues no es que me vacuno con cualquiera. Por eso tenemos que acudir a un centro de salud para que te apliquen la vacuna, que es la adecuada para tu edad, etcétera. Entonces, pero hay de vacunas a vacunas, o sea que sí hay que saber cuál aplicar. Perfecto. Siguiente, ¿mito o realidad? ¿Beber líquidos ayuda a expulsar las toxinas? No, yo creo que es un mito. Pero sí es importantísimo beber líquidos porque cuando uno se enferma de las vías respiratorias, por el jadeo, por la tos, por el estornudo, por la secreción, se deshidrata y es importante reponer los líquidos. Muy bien, vámonos con el siguiente mito o realidad. ¿El asma puede ser curado con tratamientos especializados o alternativos? No, bueno, el asma es un tratamiento muy específico y no es un tratamiento alternativo. Es un tratamiento muy específico, hay que diagnosticar con toda precisión el tipo de asma que es para dar el tratamiento apropiado. Muy bien, ¿mito o realidad? ¿Los medicamentos utilizados son adictivos y pierden su efectividad con el tiempo? No son adictivos, eso es un mito. Y la realidad es que sí se tienen que utilizar los medicamentos adecuados, porque si utilizas un antibiótico cuando no debes, te puedes hacer resistente. Ya cuando lo necesitas, pues ya no te es útil. Entonces es muy importante utilizar el antibiótico adecuado por el tiempo adecuado si es que se necesita en ese momento. Y si se necesita un antiviral, lo mismo. Si utilizas un antiviral que no es el adecuado para la infección, igual puedes generar resistencia. Así que es muy importante acudir con el médico. Muy bien, vámonos con uno más. ¿Los aerosoles inhalados se usan como tratamiento de control o como tratamiento agudo para los síntomas de falta de aire y silbido? Sí, el tratamiento inhalado es una herramienta excelente, maravillosa, buenísima para un montón de enfermedades. Muchísimas enfermedades de las vías respiratorias. Pero igual yo diría que debe ser el adecuado, porque ya vimos ahorita un caso que se están poniendo una sustancia que no es la adecuada para vías respiratorias y eso va a generar enfermedad más que beneficio. A largo plazo. Sí, entonces hay que igual. Muy bien, vámonos con el último. ¿El ejercicio es beneficioso para los pulmones? Es una realidad, no nada más para los pulmones, para evitar muchas enfermedades, cáncer, para estar bien. Deberíamos estar haciendo ejercicio para evitar muchas cosas, hipertensión, diabetes, tenemos que hacer ejercicio. Pulmonar, ni hablar, claro que sí, ejercicio. Muy bien, pues estamos llegando a la parte final. Doctor, conclusiones sobre las enfermedades respiratorias. Sé que quedan muchas preguntas en el aire y muchos temas flotando, pero sé que voy a contar con su apoyo más adelante. Sí, por supuesto. Esta época es muy importante que entendamos que es la época de las enfermedades respiratorias, porque nos llegan virus de otros lugares, nos llegan y en tiempo de frío además, y ya juntamos varios factores, mucha gente se enferma y entonces es muy importante nosotros prevenir estas enfermedades para no contagiar a los demás, para que no se convierta una epidemia, para que no se convierta en una pandemia. Y si estoy enfermo me pongo cubrebocas por consideración al prójimo, a la familia, en casa me pongo cubrebocas para que no se enfermen. Además, si en casa hay alguien enfermo, yo recomiendo que todos se pongan cubrebocas y se cuiden de lavarse bien las manos antes de comer o para cualquier actividad. Y yo agregaría desinfección de la superficie, sobre todo de lo que tocas, las manijas, los apagadores, ¿no? Y el gel hidroalcohólico, porque no puedes estarte lavando las manos todo el tiempo, pues tu gel ahí y hay que estarse poniendo, sobre todo si te tocas la cara, ¿no? Antes de saludar, pues ponte gel, después de saludar, ponte gel, es importante. Muy bien, ¿conclusiones, doctora? Conclusiones, cubrebocas si estás enfermo, si estás en lugares muy, muy concurridos y si eres una población susceptible, tienes diabetes, hipertensión, tienes más de 60, ponte cubrebocas para tratar de evitar enfermar, ¿no?
La vía respiratoria es por donde pasa el oxígeno con el que vivimos. Si se tapa esa vía respiratoria, pues obviamente nuestro cuerpo va a empezar a sufrir. Si tengo tos, falta de aire, cualquier problema de este tipo, acude con un médico para que te diagnostiquen y te traten bien. Recomendaciones, porque mucho hablamos de la temporada invernal, pero estas enfermedades también son dentro de la temporada de primavera o son de la temporada de verano. Estas enfermedades están latentes todo el año, pero ¿por qué en por qué en invierno hablamos más de ellas? Pues ya lo dijimos, porque sí, el frío sí predispone, y es verdad que estos bichos son más frecuentes en la época invernal, por eso es estacional, ¿no? Y es verdad también que llegó un poquito antes esta influenza, y también tengo que decir que esta frase también por eso tiene sentido, ¿no? Que en enero y febrero el desviejadero. Sí, porque es cuando la influenza se va a poner intensa, así que todavía no estamos viendo lo que puede hacer la influenza. Que literal vivimos en un espacio con mucha contaminación. Lo que es Ciudad Juárez lugares tiene cerrados, mucha contaminación, muchos lugares cerrados, hay mucha población, entonces poco ventilados, todas estas recomendaciones que ustedes dan son de suma importancia para que usted pueda cuidar allá en casa. Y como ya lo dijo el médico, acudir de manera oportuna con un médico, con un especialista para que lo atiende y le dé el medicamento adecuado. ¿Por qué no debemos de automedicarlos? Por eso, porque te puedes hacer resistente o porque no puede ser el tratamiento adecuado y se complica la enfermedad. Así que es muy importante acudir con el médico, porque si no, o lo estás empeorando el cuadro, o no vas a sanar, o vas a hacerte resistente, y cuando necesites realmente el medicamento no te va a funcionar. Prácticamente todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, si los vamos a usar, tienen que ser por una razón muy específica. A dosis específicas, por tiempos específicos. Una duda más ya para cerrar rapidito. ¿Por qué le tenemos miedo a las vacunas? ¿Por qué no confiamos en las vacunas? No lo sé, porque han sido una medida impresionante para evitar enfermedades. Sigamos teniéndole confianza a las vacunas. Esta vacuna es muy eficiente, es muy segura. Vacunémonos todos. Así que es la recomendación que dejaría. No hay nada que temer con esta vacuna. Vacunémonos. Muy bien, doctores. Agradezco mucho que me hayan acompañado esta tarde. Antes de despedirlos, ¿les parece si vemos un adelanto de lo que tendremos el jueves en Salud en Acción? Adelante. Ponle play. Para algunos, las fechas decembrinas son época de mucho estrés y desgaste, pero también de desmotivación por problemas económicos, emocionales o por desestabilización psicológica por situaciones no resueltas en su vida personal, como por ejemplo no haber cumplido las metas o por estar en duelo por la pérdida de algún ser querido. Este jueves, en Salud en Acción, abordaremos el tema de ansiedad y depresión por las épocas navideñas. Aquí sigue el debate. Yo creo que nosotros nos vamos a quedar todavía una hora más platicando, porque mencionamos que justo con este avance el estrés es un factor importante. Sí, el estrés predispone a infecciones de la vía aérea y también predispone, la histamina es el mismo mediador de las alergias que del estrés, entonces hay que evitar el estrés. Muy bien, doctor Rubén, agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Doctora Elisa, un placer haberlos tenido, un gozo. Los voy a comprometer de una vez para más adelante seguir contando con su apoyo en estos momentos. Claro que sí. Gracias, y agradecerle a usted ahí en casa que nos hace el favor de sintonizarnos y obviamente de vernos y de hacer sus llamadas. Oiga, lo invito a que se quede disfrutando de la programación. A continuación, las noticias. Nosotros llegamos a la parte final de esto que es Salud en Acción. Lo espero el jueves.